Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, como siempre, agradecer la presencia de nuestros medios de comunicación que nos acompañan esta tarde aquí en la Casa del Pueblo. El motivo principal de esta rueda de prensa son dos cuestiones fundamentales. Por un lado, como nuestros vecinos y vecinas ya saben, pues tenemos el próximo domingo las elecciones europeas y, en un segundo lugar, lo que queríamos destacar es la importancia de estas elecciones. Miren, para muchos de ustedes pensarán que estas elecciones son unas elecciones sin importancia o unas elecciones que, pase lo que pase, no nos va a afectar en nada en nuestro día a día. Pero no es así. Para bien o para mal, lo que pasa en Europa afecta y mucho a nuestro municipio, afecta y mucho a nuestro día a día. Sin ir más lejos, el mayor porcentaje de las leyes que a día de hoy tenemos en nuestro país provienen del marco comunitario, provienen de leyes que se hacen, se elaboran en Europa, en el Parlamento Europeo. Por lo tanto, el domingo nos jugamos mucho. Nos jugamos seguir progresando o, por el contrario, tener 5 años donde no se avance, donde no se progrese, donde se nieguen las políticas tan importantes como pueden ser las políticas medioambientales, las políticas migratorias o las políticas de igualdad. Por lo tanto, creo que nos jugamos muchísimo el próximo domingo. ¿Y por qué digo que son tan importantes? Y me atrevería a decir que estas elecciones pueden ser las más importantes de la última década por la trascendencia que pueden tener, sobre todo en nuestras políticas y en la agenda política en general del futuro, no solo de los próximos 5 años, sino también de las próximas décadas. A través de Europa, a través de fondos europeos, han llegado a Totana, a nuestro municipio, unas cantidades muy importantes de financiación. Y lo que es más importante de todo esto, ha mejorado en parte la vida de nuestros vecinos y nuestras vecinas en los distintos sectores. Voy a dar datos concretos, pero voy a ser muy breve, porque lo que quiero es que quede en el mensaje esa importancia de estas elecciones y todo lo que nos jugamos el próximo domingo. Gracias a estos fondos europeos, gracias a estas políticas progresistas de las que hablo, han llegado 179 nuevas plazas gratuitas para niños y niñas de 0 a 3 años, en este caso a las escuelas infantiles de nuestro municipio. Han llegado 90 nuevas plazas de formación profesional a nuestro municipio, 60 plazas para la formación profesional de administración y finanzas y 30 plazas para electricidad y electrónica. Han llegado cantidades importantísimas para mejorar y el aprovechamiento de todos los recursos hídricos del municipio a través de la comunidad de regantes, con una cantidad de más de 21 millones de euros, como digo, para la mejora y el aprovechamiento de los recursos hídricos. 156 empresas de nuestro municipio, pequeñas, medianas y grandes empresas de nuestro municipio, se han beneficiado del cheque digital. El cheque digital es una ayuda que llega también a través de fondos europeos y que ha venido gestionada por la Administración General del Estado, de unos importes de entre 2.000 y 6.000 euros en exclusiva para mejorar la digitalización de nuestras empresas, de las empresas totaneras. También a través del PERTE agroalimentario. El PERTE agroalimentario es una rama de las ayudas que viene de los fondos Next Generation, destinados sobre todo a la empresa agroalimentaria, y por poner un ejemplo concreto de una empresa de Totana, Agrícola Santa Eulalia, ha recibido medio millón de euros solo de este PERTE agroalimentario proveniente, como digo, de los fondos europeos. Por lo tanto, es muy importante lo que pase el domingo, porque de lo que pase el domingo tendremos o una Europa que siga progresando y por lo tanto nos siga ayudando a los ciudadanos y ciudadanas a mejorar en nuestro día a día, o una Europa todo lo contrario, que, como digo, niegue el calentamiento climático, una Europa que niegue la igualdad, una Europa que niegue la migración y la importancia de gestionar los fenómenos migratorios, una Europa que quiera estar que cada Estado miembro vaya por su cuenta, o la Europa que nosotros queremos, es la Europa cohesionada, donde la cohesión social y territorial vayan de la mano. Por lo tanto, yo lo tengo muy claro y quiero que ustedes sean conscientes de todo lo que nos jugamos este próximo domingo, de la importancia de ir a la urna, de la importancia de, con nuestro voto, con ese pequeño gesto democrático, que por suerte todos y cada uno tenemos ese derecho, vayamos a la urna el próximo domingo y decidamos qué Europa queremos, si la Europa
del progreso, de la cohesión y de la generosidad, o la Europa de la crispación y del negacionismo. Espero que el próximo domingo sigamos avanzando en los próximos 5 años con un Parlamento Europeo progresista y cohesionado, y que todas estas ayudas que están llegando a nuestro municipio sigan llegando para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas. Yo no me voy a extender más porque hoy nos acompaña también nuestro diputado regional, Alfonso Martínez Baños, y presidente del Partido Socialista de la región de Murcia, que nos va a dar también más información acerca de la importancia, como digo, de estas elecciones europeas del próximo domingo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias Isa, lo ha explicado perfectamente. Es que así, en fin, podríamos ahorrarnos mi intervención, porque la importancia de esta rueda de prensa reside en la necesidad de explicar que hay que ir a votar el día 9, el próximo domingo. La ciudadanía piensa que Europa está muy lejos, que no le afectan las cuestiones que se deciden en el Parlamento Europeo, y es justo todo lo contrario. Prácticamente todas las decisiones que tenemos en nuestra vida cotidiana, en la educación, en la sanidad, en las políticas sociales, en las infraestructuras, casi todo ya pasa, afortunadamente, por Europa. ¿Qué sería de España si no estuviésemos en el euro, ¿no? Seríamos posiblemente un país en vía de desarrollo. Pues gracias a esas aportaciones a través de los fondos de cohesión y ahora más recientemente a través de los fondos Next Generation, España hoy ocupa el lugar que ocupa en el mundo. Bueno, yo quería resaltar algunos aspectos de carácter pedagógico para que viéramos la importancia de votar el próximo domingo la composición del Parlamento Europeo. En primer lugar, explicar que Europa nace una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, y nace con 3 objetivos clarísimos. El primer objetivo es la paz en Europa. Si veníamos de una etapa de convulsión, de guerra en Europa, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y los países europeos ven la necesidad de unirse para garantizar la paz en Europa. Un primer objetivo importantísimo, y más ahora, en fin, que en las puertas de Europa, en Ucrania, tenemos una guerra. Un segundo objetivo también muy importante es buscar el equilibrio entre las 2 grandes potencias que en aquel momento existían. Me estoy refiriendo fundamentalmente a Estados Unidos y Rusia. Y un tercer elemento no menor es la cooperación entre los países de Europa. En aquel momento se creó lo que se llamó el mercado común europeo. Bueno, este fue el objetivo, ¿no? ¿Qué es hoy Europa? Bueno, pues hoy Europa la componen 27 países o Estados miembros, a los que además hay 9 países que están aspirando a entrar en esta Unión Europea. Se han cumplido los objetivos de paz desde que se constituyó la Unión Europea, y hoy guardamos el equilibrio ya no solo entre Estados Unidos y Rusia, sino entre las 2 grandes potencias que hay ahora mismo en el mundo, que son Estados Unidos y China. Pero ahí está Europa cumpliendo un papel fundamental en ese equilibrio que tiene que existir en el mundo. Y sobre todo Europa hoy también defiende en el mundo los valores y los principios de la democracia. Esto es el papel que está representando en estos momentos Europa en el mundo. ¿Y qué papel juega España en Europa? Bueno, pues juega un papel fundamental. En estos momentos somos la 4ª potencia económica de Europa, y además España en estos momentos es el país en el que más empleo se crea de Europa. 4 de cada 10 empleos que se crean en Europa se crean en España, y además es el país que más crece económicamente de Europa. Por tanto, la importancia de nuestro país en Europa es trascendental. Vamos a elegir de los 705 eurodiputados que van a componer el Parlamento Europeo, 61 se eligen aquí, en España. Eso es lo que tenemos que votar el próximo domingo. ¿Y cuál es el riesgo que tenemos en estos momentos en Europa? El riesgo, sin lugar a dudas, es el auge de la extrema derecha en Europa. La extrema derecha en Europa está creciendo de manera desproporcionada. Fundamentalmente está creciendo en Italia, está creciendo en Francia, está creciendo en Hungría,
está creciendo en los Países Bajos, en Holanda. De hecho, bueno, pues en estos países que he citado, posiblemente la extrema derecha sea la primera fuerza política en el Parlamento Europeo. Ese crecimiento de la extrema derecha conlleva un riesgo, y es que en estos momentos en Europa, a través de la Unión Europea, la gobierna la derecha, el Partido Popular Europeo, con el apoyo de los socialistas, de los liberales y de los verdes. Bueno, pues si la extrema derecha crece, es muy probable que la próxima alianza que se produzca para gobernar la Comisión Europea sea el PP europeo con la extrema derecha. Y esto no es ninguna utopía, ya lo estamos viendo que está pasando en España. Está pasando en España y en otros países. Y la única manera de frenar esta situación es votar al Partido Socialista, porque el Partido Socialista es el que puede frenar ese auge de la extrema derecha, puede frenar ese posible gobierno de los populares europeos con la extrema derecha. De hecho, ya lo hicimos en España el 23 de julio. El 23 de julio, bueno, pues la gente progresista votó masivamente y conseguimos frenar a la extrema derecha en nuestro país. Y esto es muy importante porque todas las políticas nos afectan a nuestra vida cotidiana, como ha explicado Isa y como he dicho yo al principio, y la forma en que se enfoquen las políticas en la Unión Europea es trascendental. Y yo voy a poner un ejemplo. En 2008 tuvimos una crisis financiera que la afrontó en Europa el Partido Popular Europeo, y la política que nos aplicaron en aquel momento a todos los países miembros fueron las políticas del recorte, o ya no nos acordamos, 2008, 2011, ese periodo, pues nos recortaron la sanidad, nos recortaron la educación. En España había un gobierno del Partido Popular, Mariano Rajoy, y a la única gente que se ayudó en aquel momento fue a los bancos. A los demás nos dejaron caer y, bueno, las consecuencias las hemos sufrido durante mucho tiempo en este país. Luego vino la siguiente crisis a nivel mundial, que es la crisis de la pandemia, de la COVID y la crisis de la guerra de Ucrania, y esa crisis se enfrentó de forma diferente, y se enfrentó de forma diferente fundamentalmente porque hubo dos presidentes de dos gobiernos europeos, el presidente de España, Pedro Sánchez, y Conte, el presidente que en aquel momento era de Italia, que dijo que no se podía afrontar esta crisis a través de los recortes, sino todo lo contrario, a través de más inversión. Y esto es lo que provocó que la Comisión Europea destinara 750.000 millones de euros, mucho dinero, a recuperarnos de estas crisis. Y concretamente de ese dinero a España vinieron 163.000 millones de euros, de los que a esta región ya han venido más de 2.000 millones de euros, y algunas de las cuestiones concretas las ha explicado Isa Molino. Esto es trascendental, es decir, la forma en que se enfocan las políticas en Europa, en la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo, es trascendental. Y esta es la importancia de que vayamos a votar la gente progresista y que votemos PSOE para frenar a esta extrema derecha, que lo que pretende realmente la extrema derecha, y no porque yo lo diga aquí esta tarde, sino porque lo dicen ellos. Ayer lo dijo Antelo en Murcia, pero es que esta mañana se lo escuchaba decir al líder de la extrema derecha de los Países Bajos, de Holanda, ¿no? Que lo que quieren es llegar a las instituciones europeas para destruir Europa desde dentro, un caballo de Troya en toda regla, y esto no lo podemos permitir y no lo debemos de permitir, sobre todo en un país como el nuestro, que está desarrollándose, que está intentando llegar en calidad de vida a la media de los europeos, y que ese retroceso que supondría un gobierno de la derecha con la extrema derecha en Europa repercutiría inmediatamente y con mayor incidencia en países como el nuestro, como España. Y básicamente esto es lo que queríamos contar hoy aquí ante los medios de comunicación de Totana, para animar a la gente, sobre todo a todo el mundo que vaya a votar, pero a la gente progresista, a la gente que entienda que tenemos que seguir progresando en valores y principios democráticos, en justicia social, en libertades, etcétera, etcétera, pues que vayan a votar y voten al PSOE. Votar es un ejercicio que se practica muy brevemente, es decir, van a perder 5 o 10 minutos yendo a votar, y esos 5 o 10 minutos
realmente van a merecer la pena. Sé que es domingo, sé que estamos a principios de junio, que a la gente le apetece irse a la playa, pero es importante, muy importante, que ejerzamos ese derecho al voto, que es un derecho que ha costado mucho conseguir en este país. La gente joven posiblemente se acuerde menos de esto, pero los que vivimos toda la transición democrática sabemos lo que costó el derecho de ir a votar. Por tanto, no perdamos ese derecho, ejerzámoslo y en este caso, como bien decía Isa, todas las elecciones democráticas son importantes, pero hay algunas que son más importantes que otras. Y esta, desde luego, es de las más importantes. Quien dirige la Unión Europea, como bien he explicado, es el Partido Popular Europeo. Es verdad que tiene apoyos puntuales, como bien explicaba usted, de los socialistas, los liberales y los verdes, pero quien dirige la política europea es el Partido Popular Europeo y la presidenta de la Comisión Europea, la señora von der Leyen, es del Partido Popular alemán. Esta es la realidad. Por tanto, es sorprendente, ¿no?, que esté intentando culpar al gobierno de Pedro Sánchez cuando esas políticas vienen de Europa y esas políticas son del Partido Popular Europeo. Existe lo que se ha llamado el Pacto Verde, que es un pacto que es transversal a todas las políticas de la Unión Europea y, por tanto, también a la política agraria común. La política agraria común es la política que desde Europa se hace en todos los países, los 27 países miembros de la Unión Europea. Esa política agraria común representa una tercera parte del presupuesto global de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea tiene un presupuesto global para el periodo 2021-2027. Allí no se hacen los presupuestos anuales, se hacen cada 6 años. Para el periodo 2021-2027, el presupuesto de la Unión Europea es de 1,07 billones de euros. Bueno, pues de ese 1,07 billones de euros, el 31% es para la política agraria común. Es decir, que el plato fuerte, el plato importante presupuestariamente hablando de la Unión Europea es la política agraria común. Luego están las políticas de cohesión y luego está todo lo que tiene que ver con la digitalización, el cambio climático y demás. Pero el plato fuerte es política agraria común. Bueno, ese Pacto Verde, ¿qué es lo que ha pretendido? El Pacto Verde lo que ha pretendido para el periodo 2021-2026 es transitar hacia una sociedad más sostenible. Es verdad que el planeta está pasando por una situación climática extrema. Hoy nos hemos enterado que al ritmo que llevamos en los próximos 5 años la temperatura del planeta va a crecer en 1,5 grados, lo que ya avanzan los científicos, que es una situación de extrema gravedad y, por tanto, lo que dice la Unión Europea, tenemos que evolucionar hacia políticas que sean más sostenibles, que mantengan el planeta vivo. Esto es básico para nuestra vida, ¿no? Y, por tanto, eso afecta también a la política agraria común, es decir, a la agricultura. ¿Qué ha hecho el Gobierno de España o qué ha pretendido hacer el Gobierno de España en este sentido? Pues justo todo lo contrario de lo que se está diciendo. Es decir, el Gobierno de España lo que ha dicho, oye, estamos de acuerdo, la política agraria común hay que hacerla más sostenible, hay que hacer una agricultura y una ganadería más sostenible porque el planeta lo requiere, pero vamos a hacerlo de manera más flexible. Es decir, es el Gobierno de España, Luis Planas, el ministro de Agricultura, el que ha ido a Europa a decir no puede ser que le obliguemos a los agricultores y a los ganaderos a adaptarse a una nueva política agraria común en tan poco tiempo. Es decir, vamos a darle más tiempo, vamos a hacer esa política, pero más flexible, de manera que en vez de hacerlo en 6 años, lo hagamos en 12 o 13 años, esa adaptación que es necesaria, que es imprescindible, que no se puede eludir. Y sobre todo también vamos a poner más recursos, es decir, la Unión Europea va a poner más recursos para que nuestros agricultores y nuestros ganaderos puedan adaptarse a esas políticas. Esta es la realidad de lo que está pasando en Europa. Y esto es lo que está haciendo el Gobierno de España. En resumen, política agraria común es una política que sale del Partido Popular Europeo y lo que está haciendo el Gobierno de España, en este caso el ministro de Agricultura y también nuestro presidente Pedro Sánchez, es intentar que esa política agraria común, que hay que aplicar obligatoriamente en todos los estados, se aplique de manera más flexible y con más recursos. Hacerlo hay que hacerlo porque no hay alternativa, porque, en fin,
lo estamos viviendo con el cambio climático, a pesar de los negacionistas del cambio climático, es una realidad que estamos sufriendo cada día y, por tanto, vamos a intentar hacerlo de la mejor forma posible. Ya un mensaje claro y escueto a los agricultores, a las empresas agrarias que nos pueden estar escuchando, está claro lo que se está haciendo, lo que se ha hecho, pero a futuro, o sea, el Partido Socialista, lo que va a hacer en Europa si obtiene unos buenos resultados el domingo. Vamos a ver, creo que lo he dicho, pero lo voy a repetir. Lo que nosotros pretendemos, el Gobierno de España pretende, es que esa adaptación que tenemos que tener en todas las esferas de la sociedad, también en el mundo económico y concretamente en la agricultura y la ganadería, se haga de manera más flexible y con más recursos. Vamos a intentar ayudar a los agricultores y a los ganaderos a adaptarse a la nueva situación que requiere la política agraria común. Y el mensaje sería que estén tranquilos, que su gobierno no los va a dejar tirados, que vamos a estar siempre al lado de ellos. De hecho, bueno, en esta crisis que hemos tenido de la agricultura este año pasado, el Gobierno de España ha puesto encima de la mesa 4.000 millones de euros para apoyar a los agricultores y ganaderos, algo que no había ocurrido nunca jamás en este país. Por tanto, para nosotros, para el Partido Socialista Obrero Español, la agricultura y la ganadería, el sector primario es un sector fundamental y que vamos a estar con ellos siempre, siempre, a pesar de que, bueno, desde el Partido Popular se esté vendiendo lo contrario.